Entonces vamos a recordar lo que habíamos, donde habíamos terminado la clase pasada y vamos a recordar las porciones de la uretra. ¿Listo? Esta que está pintada en verde, ¿cuál es? ¿Qué porción de la uretra es? La uretra vesical. La uretra vesical, también llamada Preprostática. preprostática o intramural. Muy Intramural. bien, muy bien. ¿Qué hay aquí alrededor de la uretra preprostática? ¿Qué estructura encontramos? Músculo liso, por ejemplo. Ajá, músculo liso, ¿qué estructura me forma? El esfínter uretral externo. ¿Ve? Ura- Interno. Eso, muy bien. El esfínter uretral o urinario interno, que es músculo liso y por tanto es Involuntario. involuntario. Muy bien. ¿Qué estructura es esta? ¿O qué porción es esta más bien? La uretra prostática. La uretra prostática. ¿Por qué es importante saber la uretra prostática? ¿Qué llega ahí a la uretra prostática? ¿Qué estructuras llegan ahí a la uretra prostática? Importantes. El utrículo Llegan, prostático. llegan al utrículo prostático, sí. ¿Qué llega ahí? Llegan ahí al utrículo prostático. Los espermatozoides, ok. No sé. Pues sí, pero ¿cómo llegan ahí? Por los conductos eyaculadores. Muy bien. ¿Y cómo se forman esos conductos eyaculadores, Mariana? ¿De dónde salen esos conductos eyaculadores? Del conducto deferente, profe. ¿De dónde viene el conducto deferente, María Camila? Desde ¿Cómo? No se te escuchó. A ver, chicos, ojo pues, que entonces no están repasando. A ver, ¿de dónde salen los conductos deferentes? Del epidimo. Sí, ¿de qué porción del epididimo? De la cola. Hola del epidimo. De la cola del epididimo, muy bien. Y entonces, ¿por dónde? Ellos vienen desde, básicamente desde el escroto, ¿y por dónde sube ese conducto deferente? ¿Por dónde sube? Por la parte trasera posterior de la vejiga. Ujú. ¿Segura? Sube hasta la parte superior de la vejiga y le da la vuelta a ella. Ujú. ¿Por dónde se mete, por dónde se mete el cordón, el conducto deferente? Se une con el conducto ahí. Espere, te me estás adelantando mucho. El conducto deferente nace extraabdominal. ¿Cómo se mete a la cavidad abdominal? ¿Por dónde? Por la parte anterior del abdomen. Ujú. ¿Por dónde? ¿Por dónde entra? El cordón espermático. Va metido dentro del cordón espermático. ¿Y ese cordón espermático por dónde se mete? Por el conducto inguinal. Ah, eso, por el conducto inguinal. Ok, entonces cuando se mete por el conducto inguinal, entra a la cavidad abdominal, se va hacia la cavidad pélvica. ¿Y con qué se va a unir? Con las vesículas seminales. No propiamente con las vesículas seminales. ¿Con qué de las vesículas seminales?
Con las glándulas bulbouretrales. No, eso está muy abajo. No, con el No, es conducto de las vesículas conducto. seminales. Ah, sí. Ah, sí. Ok, entonces cuando se unen el conducto eyaculador, perdón, cuando se unen el conducto deferente y el conducto de las vesículas seminales, ¿me forman qué? El conducto El conducto eyaculador. Conducto eyaculador. ¿Qué dónde van a drenar los conductos eyaculadores? A la uretra prostática. A la uretra prostática a la altura del utrículo. Muy bien. ¿De dónde sale el coagulante seminal? De la vesícula seminal. Muy bien, de la vesícula seminal. Entonces, si hay un coagulante, tiene que haber un anticoagulante. ¿Cuál es el anticoagulante seminal? El líquido prostático. Viene en el líquido prostático y es el famosísimo antígeno prostático. ¿Lo habían escuchado? No, profe. Bueno, el antígeno prostático es una sustancia que nosotros utilizamos en clínica para medir la posibilidad de un cáncer de próstata, ¿sí? Pero fisiológicamente la función o una de las funciones del antígeno prostático es justamente ser el anticoagulante seminal. Después de que se forma el coágulo, ese coágulo toca irlo soltando de a poquitos, toca irlo liberando para que vayan saliendo los espermatozoides. Perdón. Para que vayan saliendo los espermatozoides y entonces esa función la cumple el antígeno prostático. Muy bien. ¿Qué porción tenemos aquí? La porción membranosa. Intermedia. O intermedia. Intermedia. Muy bien. Ok. ¿Y qué se sitúa aquí alrededor de esa uretra membranosa o intermedia? ¿Qué se sitúa ahí? Las glándulas bulbouretrales. ¿Que están metidas dentro de qué? El esfínter externo. Nombre completo, doctora. El esfínter uretral externo. Muy bien. El músculo esfínter uretral externo. ¿Qué es músculo? Estriado. Por tanto es Voluntario. voluntario. Muy bien. Listo. Y aquí, entonces, metido dentro de la anatomía del esfínter uretral externo, entonces vamos a tener a las glándulas bulbouretrales o glándulas de Cooper, aunque su nombre correcto es glándulas bulbouretrales. Y vemos aquí cómo su conducto, entonces, sale, atraviesa la membrana perineal profunda, vean acá esta cosa blanca, y va a drenar su secreción. ¿A dónde lo va a drenar? Al esfínter uretral externo. No. El esfínter uretral externo es este. Y ella la drena aquí. ¿Qué es esto? La uretra peniana. Uretra peneana o Esponjosa. esponjosa, muy bien. Y recuerden que esta uretra peneana o esponjosa tiene dos dilataciones, una dilatación proximal y una dilatación distal. ¿Cómo se llama esta dilatación proximal? La fosa intravulvar. La fosa intravulvar, muy bien, porque está en el bulbo del pene y y a esta dilatación distal la vamos a llamar Fosa navicular. la fosa Profe, navicular. Hola. ahí en la intravulvar, ¿de ahí ¿Sí? vendría el nombre de vulva o no tiene relación en nada? No, no tiene, porque este es de bulbo. Esto tiene que ver es con bulbo y es con B. Mira, bulbo, mira, así se escribe. Y tiene que ver es porque parece como una cebollita, ¿cierto? Entonces es por eso es un bulbo, el bulbo del pene, Ah, listo, profe. ¿ok? Y listo. Muy bien. ¿Y cómo se llama la salida de la terminación de esta uretra? Meato urinario. Meato urinario o también se le conoce como, Orificio externo de la uretra. perfecto, orificio uretral externo. Maravilloso. Y aquí podemos ver las tres porciones del pene. Una raíz, que es la porción adherida, que es la porción proximal, el cuerpo del pene, que es la porción más larga, y finalmente la cabeza del pene o glande del pene. Listo, ahí están las tres porciones. Entonces, sigamos hablando del pene. Entonces, el pene es el órgano copulador masculino y va a alojar la uretra, entonces va a proporcionar una salida común, tanto para la orina como para el semen. O sea, nosotros, a diferencia de ustedes, tenemos todo juntico. En cambio, las mujeres tienen sus agujeros para cada cosa. Un agujero para la micción, un agujero para la copulación y un agujero para la salida de materia fecal. ¿Listo?
Ay. Entonces, el pene va a constar de una raíz, un cuerpo y un glande, o una cabeza, como ya lo vimos, ¿cierto? Y va a estar compuesto por 3 cuerpos cilíndricos de tejido eréctil, no de tejido cavernoso, de tejido eréctil, ¿sí? Dentro de estos vamos a tener 2 cuerpos cavernosos que son dorsolaterales, o sea, están hacia el dorso y hacia los lados, y un cuerpo esponjoso que va a estar en posición ventral. Pregunta, en posición anatómica, ¿en qué condición está el pene? Dorsal. ¿En qué condición está? O sea, ¿cómo está el pene en posición anatómica? Profe, pues no sé cómo se dice relajado. En erección. En erección. Que esa sería la parte anterior. O Exactamente. sea, Entonces, en posición anatómica, el pene está erecto. Y se los aclaro, chicos, porque me ha pasado en otros semestres que creo que es uno de los profes de renal, no estoy seguro, les dice que la posición anatómica del pene es en relajación y no es cierto. La posición anatómica del pene es en erección. Y en erección, entonces, ¿qué queda hacia adelante? ¿Hacia dónde se direcciona normalmente, hacia dónde se dirige normalmente la erección? Cuando el pene está erecto, ¿hacia dónde se hacia dirige? arriba. Hacia arriba, ¿cierto? Y queda mostrando esta parte que normalmente estaría abajo, la queda mostrando hacia adelante. Entonces, este es el vientre del pene y este sería el dorso del pene, ¿cierto? Entonces, normalmente cuando el pene está en relajación, lo que nosotros estamos viendo es el dorso del pene y lo que no vemos es el vientre del pene. ¿Queda claro eso? Sí, profe. Ok, muy bien. Profe, una pregunta con Hola. respecto a los orificios. Sí, o sea, lo malo de la mujer es la uretra más corta y por esto pues facilita más infecciones. Ujú, Pero si los dos, digamos, tuvieran el mismo tamaño de la uretra, ¿cuál ujú. sería mejor? ¿Tener los 3 orificios pues separados como lo tiene la mujer o como el hombre que solo tiene 2? Buena pregunta, no sé. No sé, uno creería que sería mejor que cada cosa tuviera como su función. Creería uno. En teoría sería mejor el diseño femenino, en teoría. Pero el problema es justamente lo que tú dices, lo de la uretra corta. Pero creería uno que sería mejor que cada cosa tuviera su función. Pero pues eso tiene que ver más con las suposiciones que con la realidad. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Bueno, ok. Entonces, en posición anatómica, como decíamos, el pene va a estar erecto. Cuando está flácido, entonces nosotros lo que vemos es el dorso, ¿cierto? El que se va a dirigir hacia anterior. Ahora, cada cuerpo cavernoso va a tener una cubierta fibrosa externa de tejido conectivo denso o cápsula llamada la túnica albugínea. O sea que ya hemos conocido 2 túnicas albugíneas. ¿Cuáles? La de los testículos. La túnica albugínea testicular y ahora la túnica albugínea cavernosa. Por eso hay que ponerle nombre y apellidos. ¿Listo? Pero, profe, esa sería la misma, o sea, sería el No, mismo. no, son una parte. O sea, una cosa es la túnica albugínea cavernosa y otra cosa es la túnica albugínea testicular y no tienen nada que ver la una con la otra. Lo único que tendrán que ver es tal vez el tipo de tejido conectivo que tengan, pero de resto son 2 cosas completamente diferentes. ¿Listo? Y vamos a aprender cuando veamos anatomía femenina que hay otra túnica albugínea, que es la túnica albugínea ovárica. Por eso hay que ponerle nombres y apellidos. ¿Listo? Sí, profe. Ok. Entonces, más superficial a esa cubierta externa va a estar la fascia profunda peneana, también conocida como fascia de Bock, ¿cierto? Pero nosotros simplemente la vamos a llamar fascia peneana profunda, que esta va a ser una continuación de la fascia perineal que va a formar una cubierta membranosa muy fuerte que va a juntar los cuerpos cavernosos y esponjosos en una sola estructura. Si nosotros no tuviéramos esa fascia peneana profunda, ¿qué pasaría cuando el pene entra en erección? ¿Ustedes han visto esas salchichas que la mamá le corta a uno las punticas? Las pone como en cuadrito, que les corta como El pulpito. Los el pulpitos. pulpito. Exactamente. Entonces, si no tuviéramos esa fase peneana profunda, cuando el pene entra en erección, haría esto ¡juan! Y haría un pulpito. Justamente porque existe esa fascia peneana profunda, entonces es que el pene se mantiene en una estructura cilíndrica compacta. ¿Listo? ¿Queda claro eso, chicos? Sí, profe. Ok, Profe, muy a bien. mí no.
¿Qué No no te te- quedó claro? A ver, ¿qué no te quedó claro? Eso de la, Entonces, pues eso que está diciendo de la dijimos, fascia ok, profunda. entonces dijimos que cada cuerpo cavernoso tiene una fascia peneana, perdón, tiene una cubierta que la vamos a llamar ¿cómo? Túnica albuginea. La túnica albuginea cavernosa. Ahora, ¿para qué sirve esa túnica albuginea cavernosa? Muy importante, no lo hemos dicho. Si esos cuerpos cavernosos se llenan de sangre y no hubiera nada rígido alrededor de ellos, ¿el pene se pondría rígido? No. No, aumentaría de tamaño, pero no se quedaría rígido. Entonces, justamente la túnica albuginea cavernosa lo que hace es darle rigidez a la erección. ¿Sí? Entonces, supongamos que un individuo tiene una malformación y no le nace túnica albuginea. ¿Tendría erecciones? No. No, ¿Por qué no? sí. Por si el sistema arterial está bueno. Ahora, ¿podría penetrar? No, porque sería como flácido, ¿no? Exactamente, sería una erección flácida. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Profe, pero entonces no Calma, sería, pues, calma, 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 Ana. Calma, calma, calma. Entonces, pues, sí sería una erección, sí se vería el aumento del tamaño del pene. Pero en el momento en el que se intenta vencer la resistencia que opone la vagina, se doblaría, ¿sí o qué? Ahora, la fascia peneana profunda lo que hace es que me junta esos tres cuerpos eréctiles, me los junta para formar un solo tubo, para que no haga el pulpito, ¿cierto? Porque si la erección se da y no hay quien los frene, cada uno echaría por su lado. ¿Ya sí te queda claro eso, Ana? sí, profe, gracias. ¿Sí? ¿Qué era lo otro que ibas a decir, Ana? No, nada. Pues, sino que, como pensaba que, pues, que no estaría bien como llamarlo erección, pues, porque no estaría totalmente erecto, sino que, pues, no sé, como que no está rígido, entonces, yo asimilo erección con rígido. No, erección tiene que ver con tamaño, con aumento del tamaño peneano. Ah, Así como el clítoris también se pone erecto, de hecho. ¿Y es por qué? Porque aumenta de tamaño. ¿Sí? De hecho, hay individuos con disfunción eréctil que se les aumenta el tamaño, pero no se ponen rígidos. Entonces no tienen una erección completa. O funcional, por lo menos. ¿Listo? Bueno, entonces continuemos. Entonces, como decíamos, bueno, entonces, ¿será que el cuerpo esponjoso tiene túnica albuginea? ¿O debería tener túnica albuginea? A ver, chicos, ¿ustedes qué dicen? ¿Será que el cuerpo esponjoso debería tener túnica albuginea? además que sí, no. No, no la tiene. Ah, ¿Y por qué no la tiene? La razón es fisiológica. Lean la primera frase que tienen ahí, la primera frase que tienen ahí en la pantalla. ¿Quién la lee? El cuerpo esponjoso contiene la porción esponjosa de la uretra. Ok. Y entonces, O sea que si tuviera túnica albuginea, como que no permitiría, o sea, pienso yo que se obstruiría más la uretra, ¿no? Por ejemplo, en claro que caso de sí. En el momento de la erección, esa túnica albuginea me limitaría el tamaño de crecimiento, ¿cierto? ¿Y qué haría con la uretra? La cerraría toda. La colapsaría. ¿Y sería posible eyacular? No. no. No, no sería posible eyacular. Por eso el cuerpo esponjoso no tiene túnica albuginea. ¿El glande hace parte de quién? ¿De los cuerpos cavernosos o del cuerpo esponjoso? Del cuerpo esponjoso, ¿no? El cuerpo esponjoso. Muy bien. Entonces, cuando ustedes vean un pene en erección, chicos y chicas, yo sé que ustedes algún día, niñas, van a conocer un pene. Sé que todavía no, ninguna conoce uno. Yo lo tengo muy claro, ¿cierto? Ninguna conoce ningún pene.
No, profe, yo todavía no. Y en erección menos. Tampoco. Bueno, menos mal. Cuando, cuando conozcan... Sí, sí, sí. Virgen Nada, Santísima. pero Ellas son la mata de la inocencia, yo lo sé. sí, obvio. Cuando conozcan uno de mórbida curiosidad, toquen el glande, a ver si el glande se puso rígido o no se puso rígido. Normalmente el glande se pone rígido. No. No, el glande se erecta, más no se pone rígido porque no tiene, ¿qué? La túnica No albuginea. tiene túnica albuginea. ¿Listo? ¿Ya queda claro por qué no tiene? Yes. Ok, muy bien. Entonces, como decíamos, esos cuerpos cavernosos hacia su porción medial se van a fusionar, o no realmente los cuerpos cavernosos, no, se van a fusionar las túnicas albugíneas, excepto en el plano medio, excepto, perdón, en la parte posterior a la altura de la raíz del pene, donde esa túnica albugínea se va a soltar y cada cuerpo cavernoso me va a formar los pilares del pene. O sea que, siendo esto, aquí estoy poniendo proximal hacia ustedes, esto es proximal, perdón, esto es distal y esto es proximal, o sea que aquí está el glande, ¿cierto? Entonces, los cuerpos cavernosos vienen aquí fusionados, las túnicas albugíneas vienen fusionadas y aquí, a la altura de la raíz del pene, hace esto, ¡pran! Se suelta y cada cuerpo cavernoso se va para lado y lado y me forman los pilares del pene. ¿Quedó claro eso? Me No. repite, profe. Sí, profe. Aquí está, cuerpo cavernoso y cuerpo cavernoso, ¿sí o qué? Acuérdense que aquí nos cortaban el pene a la mitad, o sea que nos falta la parte superior, que es donde están unidos. Ellos están unidos hacia el dorso y la parte superior. Entonces, cuando aquí llegamos a la raíz del pene, mira que aquí se separan y mire que se va un pilar para un lado y un pilar para el otro. Estos son los pilares del pene, aquí en la altura de la raíz. ¿Ya sí me entendieron? Sí. ¿Listo? Entonces, internamente, ese tejido cavernoso de los cuerpos va a estar separado en general de forma incompleta por ese septo del pene. Entonces, mírenlo acá. Miren, aquí tenemos cuerpo cavernoso, cuerpo cavernoso. Aquí en la mitad vamos a ver la arteria peneana profunda. Ahorita vamos a hablar de dónde viene esa. Y miren aquí alrededor vamos a tener la túnica albugínea cavernosa, que miren que se fusiona hacia el plano medio superior. ¿Sí? ¿Dónde se va a despegar esta unión? En la raíz del pene. En la raíz del pene para formarme Los La pilares. glande. los pilares del pene. Muy bien. Y aquí tenemos entonces el cuerpo esponjoso, que tenemos aquí en su porción central a la uretra esponjosa, uretra peneana, y aquí tenemos a la fascia peneana profunda o fascia de Bock, formándonos una sola estructura firme, ¿sí? Aquí vamos a ver entonces, miren, aquí vemos la arteria, la vena peneana dorsal profunda, y aquí vamos a ver las arterias dorsales. Son muy importantes ahorita cuando hablemos de la sangre de la erección. ¿Listo? Y la vena superficial, la vena dorsal superficial, que es la que me va a drenar la sangre de la piel del pene. La vena dorsal profunda me va a drenar la sangre, pero de la erección. ¿Queda claro eso? Sí. ¿Sí? Por aquí va a salir la sangre de la erección y por aquí va a salir la sangre de la piel del pene. ¿Listo? Aquí estamos viendo esta visión ventral, donde estamos viendo el rafé escrotal. Aquí estamos viendo, ¿qué estructura es esta? Periné. El anís. Sí y no. No es Sí, el anís. sí es el periné, pero no es propiamente el periné. Tiene un nombre específico esta zona. El rafé perineal. No. Que es una zona de anclaje muy importante. ¿Cómo? ¿Cómo se llama esto, chicos? Profe, ahí no es donde quedan las ínfisis del pubis. No, hombre, la sínfisis del pubis está para el otro lado, por aquí. Ah, ya, ya, ya. Este es el cuerpo. ¿Qué? Del peritoneo, peritoneal. No, hombre, peritoneo por aquí, por Dios. Dios mío bendito.
¿Por qué a mí? ¿Por qué? El cuerpo perineal, chicos. Este es el cuerpo perineal. ¿Listo? Y aquí vamos a ver entonces el vientre del pene, donde estamos viendo aquí en la porción más ventral, aquí de abajito estaría la uretra y el cuerpo cavernoso rodeándola. ¿Listo? Aquí podemos ver entonces el glande, aquí vemos la corona del glande y aquí el lugar donde termina esta corona del glande vamos a tener el cuello del glande. Y aquí vamos a ver el frenillo del prepucio. Vamos a ver que aquí es el lugar donde se une el prepucio a el pene. ¿Listo? ¿Vamos claros hasta Profe, ahí? en una Señora. relación sexual ese frenillo se puede, digamos, romper. Bueno, entonces tú te me adelantaste, pero bueno. Entonces hay un mito sexual alrededor de ese frenillo del glande y justamente es lo que dice Verónica, ¿cierto? Y es que los individuos y las individuas creen que ese frenillo del prepucio se debe romper. Eso es falso, ¿cierto? Eso no se rompe. O sea, no es el equivalente masculino del himen, nada que ver. Pero hay individuos que creen que es verdad. Tanto así que les voy a contar historia escabrosa. Estaba yo de turno, esto es real, esto me pasó a mí, yo fui el que recibió el paciente. Estaba yo de turno en la María de noche, cuando me llegó un negrito por ahí de 23, 24 años, grandote, un negro como un 80, 1,90, grandote, con las manos entre las piernas y un trapo lleno de sangre. Y este man lo hirieron, lo apuñalaron, qué sé yo. Lo pasé al consultorio y entonces él, al igual que Verónica, creía que esa situación debía darse cuando él tuviera sus primeros encuentros sexuales, que eso se debía romper. Pero él ya había tenido varios encuentros sexuales y no había pasado, eso seguía íntegro. A él le preocupaba mucho lo que pudieran pensar sus amigos y entonces decidió tomar cartas en el asunto. Entonces corrió completamente el prepucio, dejó expuesto el frenillo del prepucio, cogió una cuchilla minora, ¿sí saben cuáles son? La de las cejas. Y Y toma. Obviamente Pero esa no, vaina Lo no me cortó. entendió la pregunta. Ay, Mari. lo cortó. A ver, ¿cuál es la pregunta, Vero? O sea, la pregunta no era de eso, de que, ay, sí, la primera vez le va a pasar eso, no, sino en un accidente como tal, en una relación sexual, yo qué sé, por un mal movimiento, por algo brusco, lo que sea, que se pueda, digamos, romper. Pues es muy, muy difícil, Vero. Eso realmente es bastante, bastante grueso. Eso es bastante grueso, salvo que de pronto tenga un frenillo muy corto, de pronto, pero normalmente eso no pasa. Normalmente eso no se rompe. Entonces este individuo pues obviamente llegó sangrando a toneladas, llegó sangrando a montones, yo no fui capaz de suturarlo, de hecho yo lo intenté suturar y no fui capaz, me tocó llamar al cirujano para que le corrigiera, le quemara ahí un poquito y esa vaina parara de sangrar. Listo. Moraleja, moraleja, el que se lo culean es porque se dejan, no mentiras, no. Moraleja es que esa vaina, eso no se debe romper, ¿cierto? Eso es parte de la anatomía normal, ¿vale? No hay una contraparte masculina del IMI, ¿vale? Perfecto. Listo, muy bien. Entonces, como decíamos, la raíz del pene va a ser la parte fija, que va a estar formada por esos pilares que vienen de los cuerpos cavernosos, el bulbo, viene del cuerpo esponjoso, y los músculos isquiocavernoso y bulbo esponjoso. ¿Para qué es que sirve el isquiocavernoso? Profe, sirve para, o sea, como para que el flujo sanguíneo que entra no salga, no tenga como un Exactamente, buen me retorno y bloquea el tenga una retorno erección. venoso, me bloquea el retorno venoso a la altura de los pilares. Muy bien. ¿Y para qué sirve el bulbo esponjoso? Para quitar como las últimas gotas de orina y de semen que quedan en la uretra. Muy bien, y me fija el pene y me facilita la erección. Muy, muy bien, Vero. ¿Listo? Entonces, los pilares y el bulbo del pene también van a tener tejido eréctil porque hacen parte de los cuerpos cavernosos y esponjosos respectivamente. Y cada pilar entonces se va a fijar a la parte inferior de la cara interna de cada rama isquiática correspondiente, la derecha a la derecha y la izquierda a la izquierda. Esa porción posterior, realmente sería así, esa porción posterior agrandada del bulbo del pene va a estar atravesada por la uretra, que es la continuación de esa uretra intermedia. Hasta ahora no hemos dicho nada como muy nuevo. El cuerpo del pene entonces es la parte libre, colgante, que va a estar suspendida de la sínfisis del pubis
Y salvo por algunas fibras del bulbo esponjoso, ahí en las cercanías de la raíz del pene y del isquio cavernoso que abrazan los pilares, el pene no tiene músculo estriado. Sí tiene músculo, pero es puro músculo liso, no tiene músculo estriado. ¿Eso qué quiere decir? Que es involuntario. Que es involuntario. Que por más que uno quiera, pida, le ruegue, le llore, no hay forma voluntaria de hacer que él se ponga rígido. Ya quisiera uno que tuviera huesito como los perros, pero nanay. Y entre más uno se estrese, menos se le para. Porque la ansiedad es pésima amiga de la erección. ¿Listo? Profe, yo tengo una pregunta. Una pregunta. El caso tal de que, digamos, no sé, hay casos en que, digamos, los hombres tienen, pues no sé, como que en el momento de la masturbación sí son capaces de venirse, pero muy, pues como muy tarde, y en el acto no son capaces. Pues sí me entiende, como que solo es como, Una eyaculación retardada. sí, pero eso es como también del estrés, ¿ok? Efectivamente. Ah, Están tan concentrados en llegar que no logran llegar. listo. No se abandonan la experiencia erótica, están pensando en que tienen que cumplir un objetivo y no son capaces. La sexualidad no funciona por objetivos, no funciona por demandas. La sexualidad funciona por sí solita. ¿Listo? Bueno, Profe, y porque, pues, más que todo en estado, o sea, cuando beben alcohol, esto también pasa mucho, la eyaculación tardía. porque se hacen muy lentos los impulsos, ¿cierto? Se frena mucho la respuesta sexual. De hecho, cuando ya el individuo está muy, muy alicorado, ni siquiera tiene erección. No es capaz de tener erecciones. Una cantidad pequeña de alcohol puede ayudar a la actividad sexual porque desinhibe, ¿cierto? Porque relaja al individuo. Pero ya cantidades excesivas bloquean la respuesta sexual. ¿Listo? Listo, profe. Bueno. Entonces, habíamos dicho que el pene va a estar constituido en su parte externa por una piel muy delgada y un tejido conectivo laxo que la conecta con el resto del pene. ¿Y por qué será importante que ese tejido conectivo que conecta la piel con el resto del pene debe ser laxo? Para que no haya mucha fricción. Para facilitar justamente, ¿sí?, la erección y además para facilitar los movimientos copulatorios. Muy bien. Entonces también vamos a tener vasos sanguíneos, vasos linfáticos, fascias, vamos a tener el cuerpo cavernoso, los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso, que va a contener esa uretra esponjosa. Hacia distal, entonces ese cuerpo del pene se va a extender, eso más bien el cuerpo esponjoso, se va a extender, se va a expandir para formar el glande del pene o la cabeza, que tiene una forma cónica. Ese borde del glande entonces se va a proyectar más allá del final de los cuerpos cavernosos, o sea que hasta ahí van a llegar los cuerpos cavernosos hasta donde empieza el glande para formar la corona. Esa corona entonces, como decíamos, va a sobresalir por encima de ese cuello del glande, que es un pequeño estrechamiento, y el cuello del glande va a separar el glande del cuerpo del pene. Esa abertura de la uretra, que tiene una forma semejante a una hendidura, como una rayita, va a ser el orificio externo de la uretra que se va a localizar cerca de la punta del glande. O sea, normalmente va a estar en la punta o muy cerca de la punta. Cualquier ubicación que no sea esa es anómala. Y entonces más adelante hablaremos de las hipospadias y de las epispadias. ¿Listo? Entonces, como decíamos, esa piel del pene va a ser delgada, con una pigmentación que usualmente es un poquito más oscura que el resto de la piel, lo que pasa con casi todos los genitales, y se va a conectar a la túnica albuginea mediante un tejido conectivo laxo. En el cuello del glande, esa piel y esa fascia del pene se van a prolongar como una doble capa cutánea que me va a cubrir el glande de forma variable, en algunos individuos completamente, en algunos individuos parcialmente, que se va a llamar el prepucio. Claro que hay unos que lo tienen tan grande que tienen prepucio, pucio y pospucio, pero bueno.
Y como decíamos, entonces ese frenillo del prepucio es un pliegue medio que va a pasar desde la capa profunda del prepucio hasta la superficie uretral del glande, que fue el que ya vimos. Vamos a hablar del ligamento suspensorio del pene, que es una condensación de esa fascia profunda que viene de la cara anterior de la sínfisis del pubis, y estas fibras del ligamento suspensorio son cortas y tensas y anclan a los cuerpos eréctiles a la sínfisis del pubis. Les hago una pregunta. ¿Hacia dónde dijimos que se dirige normalmente la erección? Hacia arriba. Hacia arriba, ¿cierto? Y ustedes intentan bajar un pene erecto y van a sentir una resistencia que no les permite bajar más de cierto punto. ¿Cierto o falso? Sí. Verdadero. Como saben. No, pues uno acaba haciendo suposiciones. Sí, yo sé. Les han Sí. contado, yo sé que les han contado. Sí. Ujú. Pues empezando porque yo tengo 2 hermanos varones, entonces ellos pues obviamente... Sí, claro, tú les vas a ver la erección a tus hermanos. Ajá, ok. está No, bien. no, y eso es No, porque es que usted yo se las vea, que me cuenten. es Sí, porque sí, usted sí, sí. dice Contar, cierto, entonces pues. uno dice que sí, pero Por el eso resto sí, es no, más. no, yo sé que jamás ninguno de ustedes ha conocido un pene erecto, yo lo sé. Algún día los van a conocer. Me imagino, chicos y chicas, que alguna vez han visto porno. Estoy seguro que sí, ¿cierto? ¿Hacia dónde se dirige la erección de los actores porno? Como hacia el frente, ¿no? Es una erección que no es hacia arriba, sino que es hacia anterior. ¿Qué es lo que pasa? Estos individuos hacen una sección de esto, del ligamento suspensorio del pene. ¿Sí? Cortan esto. Obviamente, entonces esto hace que la erección ya no sea hacia arriba, sino que sea hacia anterior. ¿Sí? Y obviamente el pene, ¿cómo se va a ver? Si se hace ese corte de este ligamento. Visualmente, ¿cómo se va a ver? Más grande. Se va a ver más grande, efectivamente. Profe, Entonces es pero ¿cómo así? Entonces, para uno ser actriz porno, pues ese hombre tiene que cortarse eso, ¿o qué? ellos lo hacen con mucha frecuencia para que el pene se vea más grande. Obviamente tú sabes que la pornografía es un show, ¿sí? Y entonces, pues en ese show, si tú tienes unos genitales muy portentosos, en el caso masculino, pues tienes mayores probabilidades de éxito. Porque es que el éxito de un actor porno es que lo llamen a hacer escenas. Si no lo llaman, pues fracasaste como actor porno, ¿sí? Ahora, si ustedes miran algún día, si van a ver algo de porno, por mórbida curiosidad, o sea, más por concentrarse en lo que está pasando, concéntrense cuando hacen una toma del actor desde ventral. Si ustedes miran la base del pene, la raíz del pene de ese actor, ¿el pene está fijo o se mueve? Se mueve. Se va a Se mover mueve porque no va a tener el muchísimo. ligamento. Se mueve muchísimo, exactamente. Esa raíz de ese pene no está bien fija y eso va a predisponer para lesiones sexuales. Porque se necesita ese ligamento del pene justamente para que me fije el pene y no se me mueva y no vaya a haber una lesión durante el coito. Porque a veces el coito puede ser un poquito rudo. A veces. No siempre. Pero, Ocasionalmente. ¿Quieres preguntar algo, Carlos? sí, profe, que esa erección, o sea, la erección también no puede depender de la curvatura que tenga el pene. ¿En qué sentido? ¿Cómo así? No entiendo O la sea, pregunta. pues como la dirección de la erección. Sí, pero en general la mayoría de erecciones, sin importar las curvaturas, si el ligamento suspensorio está bueno, ¿hacia dónde se dirige? Entonces arriba. Hacia arriba, ¿cierto? Ahora, puede que el individuo tenga una curvatura hacia dorsal, entonces pues, puede que la punta del pene vaya a quedar mirando más hacia la pared abdominal, o puede que tenga una curvatura hacia anterior, hacia ventral, y puede que la punta vaya a quedar mirando un poquito más hacia abajo, o puede que tenga desviaciones laterales, son muy comunes las curvaturas laterales. O sea, la mayoría de penes no son rectos. Ahora, si ya hay una curvatura demasiado pronunciada, ¿cierto? O una curvatura patológica, a esa enfermedad se le conoce como la enfermedad de Peyronie, que es una curvatura patológica del pene que impide o que imposibilita o que limita la actividad sexual porque no permite la penetración y de hecho le causa al individuo unas erecciones dolorosas o unos coitos dolorosos. Profe, y por ejemplo,
homosexuales que, o bueno, más que todos los trans, que son los que tratan de ocultarse su pene, eso Ujú. también influye en eso. O ¿Qué? sea, que se convierta como más la curvatura y pasen No, esas. no, en general no. En general es mm, difícil porque acuérdate que ellos pueden hacer eso con el pene en relajación, en quiesencia. Si el pene está erecto, no se dejaba hacer eso. Es que miren que mm, incluso los actores porno logran hacer unas penetraciones hacia abajo, o sea, logran echar el pene completamente hacia abajo y penetrar hacia abajo. Eso para los que tenemos el ligamento suspensorio completo es absolutamente imposible. O intenten. Nada más pregúntenle a sus Profe, compañeros. justamente estaba pensando en eso, que cómo podía. Y Pregúntenle, cuando dijo lo del tendón, yo, ah, Pregúntenle a sus compañeros qué pasa cuando uno se levanta por la mañana parolo y va a intentar orinar y no mojar la taza. horrible. Indomable. Eso Ay, maromas aquí. es- Sí, sí, exactamente justo por eso, porque cuando uno se levanta con una erección y tiene unas ganas de orinar, uno le toca doblar la espalda y doblar lo que más pueda para tratar de apuntar donde es. Profe, Eso, pero los hombres siempre se levantan así o solamente pues como algunas veces. con relativa frecuencia, con una frecuencia bastante grande. Profe, ¿y eso por qué se da? Básicamente porque en las noches, pues primero podemos tener sueños. Acuérdense que los sueños pueden tener un contenido erótico, pero además porque durante la noche se activan los mecanismos de erección para oxigenar la sangre, para oxigenar los tejidos eréctiles. Entonces muchas veces los hombres tenemos erecciones espontáneas con un objetivo de oxigenar los tejidos. Ah, qué bacano. Ujú. Obviamente esa erección matutina pues puede ser aprovechada para el mañanero. Qué chévere. Pues yo sé que ustedes no saben qué es eso, les han contado. Sí, pues que es mañanero, pues yo No, El no, nada. pero mañanero de los 40 principales. exactamente, exacto. Yo sé que nunca les han contado esas cosas. Gaf, fuchi. Bueno, chicos, entonces existe también el ligamento fundiforme del pene, que es una masa irregular o una condensación de fibras colágenas y elásticas de tejido subcutáneo que van a ir descendiendo por la línea media, desde la línea alba anterior hasta la sínfisis del pubis. Pero aquí me interesa este, que me pongan cuidado con este, con el ligamento suspensorio del pene. Vamos a recordar cositas. ¿Qué estoy señalando aquí, chicos? El testículo. Y específicamente, ¿qué estamos viendo del testículo aquí? La fascia albuginea testicular. No existe. La túnica. Gracias. Albuginea La testicular. túnica, Albuginea testicular. perfecto, muy bien. ¿Qué estoy señalando aquí? Ese es el El epididimo, el epididimo. Específicamente, La cabeza del cabeza. epididimo. la cabeza del epididimo. Aquí, El El cuerpo. cuerpo del epididimo. el cuerpo del epididimo. ¿Vemos la cola? No, no se ve. No, estamos viendo la cola. ¿Qué estamos viendo aquí? El Conducto conducto deferente. deferente. Conducto deferente. ¿Qué es esto? El plexo venoso pampiniforme. Plexo venoso pampiniforme, que aquí se me va a convertir ¿en qué? ¿En qué se va a convertir ese plexo venoso pampiniforme? En el ¿En qué? ¿En qué se van a convertir todas estas venitas? ¿Qué ves? En la vena testicular. Bien, en este caso, ¿cuál? La derecha. ¿Dónde va a drenar? En la vena cava inferior. Perfecto. ¿Y esta? ¿Dónde me va a drenar? en la vena Renal izquierdo. En la vena renal renal izquierda. Muy izquierda. bien. ¿Y qué es esta cosa roja que estamos viendo acá? La arteria. La arteria testicular. Testicular. Muy bien. ¿Y qué estructura estoy señalando aquí? Y que me rodea todo el testículo. ¿Qué es esta estructura? Y que se La mete por el anillo. fascia espermática. No. Eso es lo que lo rodea, ¿cierto? Es parte de, pero ¿cómo se llama toda la estructura? Que se mete por el conducto inguinal. Y que aquí me lo dice Carmen.
cordón espermático. Perfecto, el cordón espermático, muy bien. ¿Qué estoy señalando aquí? La Corona corona de glande. La corona de glande, aquí. La glande. El punto rojo. Meato urinario. Ajá. El meato urinario, muy bien. Aquí, yo sé que ustedes niñas nunca han visto una erección, pero los caballeros sí. ¿Qué es esta vena que se brota aquí grande en el pene cuando está erecto? La que me saca el drenaje venoso del pene, en erección, de la erección del pene. La vena profunda. La vena La dorsal. vena. La vena dorsal profunda del pene. Muy bien. Listo, chicos, excelente. Muy bien. Entonces vamos a Profe, hablar ¿puede volver la imagen? Yo le hago una pregunta. Lo que pasa es que yo estoy muy confundida con lo de el plexo, bueno, las venas del plexo y con las varicosas, o sea, ¿dónde quedan? Ahí se ven las varicosas, ahí No, qué. este es el plexo venoso pampiniforme. Así se ve normalmente. Cuando esto se dilata, se conoce la enfermedad como varicocele. O sea que cuando se dice venas varicosas es porque están dilatadas, pero ese es el Exactamente. plexo venoso dilatado. Este es el plexo venoso normal. Aquí como está normal. El Ajá. plexo venoso pampiniforme normal. Cuando este plexo venoso pampiniforme se dilata y se vuelven varicosas, entonces ya hablamos de un varicocele. Ah, listo, esa era la ¿Ya? pregunta. Gracias. Ok, está bien. Ok, Profe, entonces, hola, yo tengo una duda que no he dímelo, podido como resolverme. dímelo. ¿Por qué entonces se Tu dan novio como no lo tiene tan grande, no es cierto. Es normal. profe? eh, no es eso. Profe, mero pato. Ay, ay, ahora sí, Cami, dime. Cuéntame. Ay, me puso esa roja. Pero, o sea, porque en realidad entonces se dan las llamadas fracturas de pene. Ok, las fracturas de los cuerpos cavernosos, eso es posible, ¿cierto? Básicamente cuando hay una fractura, la causa más común son lesiones sexuales, ¿cierto? Entonces lo que pasa efectivamente es que se quiebran, o más bien, se rasgan los tejidos del cuerpo cavernoso. Porque acuérdate que como esto está rígido, si hay una lesión sexual, si por ejemplo la mujer está encima del hombre y lo está cabalgando y cae mal, esto se puede doblar y puede hacer una lesión. Entonces, ¿qué pasa? Que eso se va a reparar, pero ya no se va a reparar con el tejido muscular normal, sino que lo que se va a hacer es ¿de qué están hechas las cicatrices? ¿De qué tejido se hacen las cicatrices? En cualquier parte del cuerpo. A ver, chicos, ustedes que ya vieron sistema tegumentario y ya vieron histología básica con capullo, ¿de qué están hechas las cicatrices? ¿Cómo se llaman las células que reparan las lesiones en el cuerpo? Las heridas. ¿Cuáles células hacen eso? Si no, para decirle a Capullo que los devuelva. A ver, Andrés, ¿qué crees tú? Las células de Merkel, profe. Ve, fibroblastos. Profe, intenté. Pero intentaste muy mal. Fibroblastos. ¿Qué producen los El fibroblastos? tejido es fibroso, tejido fibroso de Tejido color. fibroso, o sea, colágeno, ¿cierto? ¿Será que el colágeno tiene la misma capacidad de dilatarse como el tejido muscular liso? No. No, exactamente. Entonces, donde está la cicatriz colágena, lo que hace el pene es que se angula. Esa es una de las causas de la enfermedad de Peyronie. Profe, eso es muy fácil de que pase. ¿Qué? Las Una fracturas. ruptura. Una Una fractura fractura. no es tan fácil, pero sí se ve. O sea, por eso hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado cuando uno se emociona mucho brincando y no sé qué, que con calmita, que puede haber una lesión. Y apuntar bien. Profe, una Profe, pregunta. entonces, o sea, no es ¿Cómo? posible que supere completamente la función eréctil, pues las personas que sufren esta pérdida. Pues Esta, hay tratamientos, los urólogos han inventado tratamientos en los que ponen colagenasas, o sea, cuando se está empezando a hacer la fibrosis, ponen colagenasas ahí intralesionales y parece ser que eso diluye un poquito, pues, o disuelve un poquito la cicatriz y no se pone tan rígido. Entonces, digamos que facilita como que el pene vuelva a su posición normal,
¿sí? Pero usualmente quedan con algún grado de disfunción o con algún grado de dolor. ¿Quién más iba a preguntar algo? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Por qué se hace la circuncisión? Es que usted dijo que se acuerda del caso de que le llegó del negrito que se había cortado, entonces, ¿por qué se hace la circuncisión? Vamos más adelante te voy a explicar para qué. Déjame la pregunta ahí en stand-by y si no te la pregunto, si no te la respondo, me vuelves a preguntar, ¿te parece? Bueno, profe, gracias. Está bien. Bueno, vamos a continuar entonces. Entonces, desde el punto de vista de irrigación, el pene va a estar irrigado desde el punto de vista arterial fundamentalmente por las arterias pudendas internas. Por eso yo les decía que las arterias pudendas internas son la arteria del sexólogo. Exactamente. Además, van a haber unas ramas superficiales y profundas de las arterias pudendas externas que básicamente van a irrigar la piel y que van a terminar anastomosándose con las ramas unas ramas de las arterias pudendas internas. Pero entonces, básicamente, principalmente, la irrigación peneana viene de la arteria pudenda interna. Esas arterias profundas del pene, también llamadas arterias cavernosas, que son ramas de las arterias pudendas internas, son los vasos principales que que irrigan los espacios eréctiles, los espacios cavernosos, ¿cierto? De los tejidos eréctiles, que viene para los cuerpos cavernosos, pero también para el cuerpo esponjoso, y participan en la erección del pene. De esas arterias profundas o arterias cavernosas van a salir unas arterias que se llaman arterias helicinas, ¿sí? Que son unas arterias que están enrolladitas, como su nombre lo indica, y que van a abrirse directamente en los espacios vasculares. Y entonces cuando llega el impulso parasimpático, entonces esa información va a hacer que esas arterias se dilaten, se desenrollen y que facilite el flujo sanguíneo arterial. Normalmente, cuando el pene está flácido, estas arteriecitas están enrolladas, lo que limita el flujo de sangre. Sin embargo, debe estar entrando constantemente sangre arterial al pene. Profe, pues sí, porque no se muere. Obviamente, obvio, porque si no se necrosa y se muere, ¿cierto? Simplemente que no en volúmenes grandes. Cuando va a haber una erección, cuando viene el impulso eréctil, entonces obviamente ese flujo sanguíneo se tiene que aumentar para que el pene aumente de tamaño. ¿Listo? Ahora, el drenaje venoso. Entonces, la sangre de esos espacios cavernosos de los cuerpos es drenada básicamente por un plexo venoso que va a terminar uniéndose a la vena dorsal profunda del pene. Entonces, como yo les decía, el drenaje de la sangre eréctil, de la sangre de la erección, básicamente va a salir por la vena dorsal profunda del pene. Esta vena se va a ir entre las láminas del ligamento suspensorio del pene, ahorita lo veíamos, se va a ir inferior al ligamento púbico inferior y anterior a la membrana perineal para alcanzar la pelvis, donde va a drenar en el plexo venoso prostático. La sangre de la piel y el tejido subcutáneo del pene va a drenar en las venas dorsales superficiales, que van a terminar en la vena pudenda externa superficial, y parte de la sangre también va a llegar a la vena pudenda interna. Pero entonces, grande. ¿La sangre de la erección por dónde sale? Por los ligamentos suspensorios hasta No, la pero B, calma. ¿Por dónde sale la sangre de la erección? Grande. por la arteria B, por la vena dorsal profunda. Muy bien. ¿Y la sangre de la piel y los tejidos subcutáneos? ¿Va a salir por dónde? Vena dorsal superficial. Por las venas dorsales superficiales. ¿Por dónde llega la sangre eréctil? ¿Por dónde llega? No por dónde se va, sino por dónde llega el pene. Arteria dorsal. Arterias profundas. Las arterias profundas o arterias cavernosas, que son rama de quién? De la arteria pudenda. Pudenda. Nombre completo. El pene. ¿Cuál arteria pudenda? La arteria pudenda interna, chicos. ¿Y esas arterias cavernosas o esas arterias profundas del pene qué salen? ¿Qué otras arterias salen? ¿Las arterias? ¿Cuáles? Peneales. Y helicinas.
Las helicinas. Entonces recuerden, arteria pudenda interna me saca las arterias cavernosas o profundas y de esas arterias van a salir las arterias helicinas. ¿Listo? Muy bien, continuemos. Entonces aquí vemos entonces el recorrido de la vena dorsal profunda, que habíamos dicho que se mete como por entre la anatomía del ligamento suspensorio del pene. Y aquí vamos a ver entonces esa vena dorsal profunda. En cuanto a su inervación, entonces los nervios que van del pene van a derivar de los segmentos y ganglios sensitivos de los nervios S2 a S4 de la médula espinal. A estos segmentos medulares entonces va a llegar la sensibilidad peneana. Y va a pasar a través de los nervios esplácnicos pélvicos y pudendos, respectivamente. Los esplácnicos pélvicos, ¿qué tipo de información traen? Muy importante. Chicos. ¿Qué información traen los nervios esplácnicos pélvicos? A ver. La parasimpática. Perfecto, trae información parasimpática. ¿Qué sirve para qué? Para parar la erección. Exactamente. Y la inervación sensitiva y simpática va a cargo básicamente del nervio dorsal del pene, que es una rama terminal del nervio pudendo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, el pene va a estar profusamente inervado por diversas terminaciones sensitivas nerviosas, en especial el glande. El glande es la parte... Van a haber unos del nervio ilinguinal que inervan esa piel de la raíz del pene, y los nervios cavernosos, que son nervios parasimpáticos que contienen fibras parasimpáticas independiente del plexo nervioso prostático, inervan las arterias helicinas del tejido eréctil. Entonces, ¿cuál es el recorrido? Miren acá. Venimos desde los nervios esplácnicos pélvicos, ¿cierto? ¿Que salen de dónde? ¿De dónde salen los nervios esplácnicos pélvicos? Del S2, S3 y S4. Perfecto, muy bien. Ellos se van a juntar y alrededor de la próstata me van a hacer un plexo que se llama el plexo prostático o plexo periprostático. Aquí van a formar unas bandeletas nerviosas que así se le llaman las bandeletas prostáticas. Y de este plexo prostático van a salir entonces los nervios cavernosos, ¿cierto? ¿Y esos nervios cavernosos qué van a hacer? Parar. Exactamente, van a favorecer la erección. Muy bien, chicos, muy bien. ¿Listo? Vamos a hablar de algunas Profe, situaciones. las helicinas son las que están alrededor. Las helicinas. Las arterias helicinas son arterias que salen de las arterias. Yo me devuelvo aquí un poquito. Aquí hay una imagen chévere. Esta. Entonces, las arterias helicinas, miren, aquí tenemos las arterias profundas o cavernosas. Las arterias helicinas van a salir de acá, ¿cierto? Y se van a meter en los espacios vasculares, en el tejido eréctil, para favorecer la erección. Ahí va a salir la sangre directamente al espacio vascular, al espacio del músculo liso. Y las que están rodeando pues, el pene, profesor. ¿Cuáles? Las que se ven como... No, como en la imagen de abajito. Aquí, estas. Que las abrazan, sí. Sí, estas hacen parte de las arterias dorsales, ¿cierto? Ramitas de las arterias dorsales que van para la piel y el tejido celular subcutáneo, pero no para la erección. Ok, gracias. ¿Listo? Bien. Ok. ¿Hay algún auxiliar de enfermería aquí? Yo. A ver, Vero. Entonces cuéntanos un poquito de los tipos de sondas que hay y qué es un sondaje vesical y cómo se hace. Bueno, está la sonda Foley. Ajá. ¿Qué características tiene la sonda Foley? Que la sonda Foley es permanente. ¿Y por qué es permanente? ¿Por qué se puede dejar permanente? Porque tiene un balón en el cual usted lo infla y queda como dentro de la vejiga, lo cual no permite que, como el balón está inflado, si usted tira un poquito, no permite que se salga la sonda. Efectivamente. Entonces, miren, la que estamos viendo acá es una sonda Foley, ¿sí? En la cual estamos viendo entonces que viene un tubo y en la punta, casi en la punta del tubo, viene un dispositivo que se puede llenar de aire o preferiblemente de líquido. ¿Solo yo o qué? Pero se escucha entrecortado. ¿Ya me escuchan bien? Sí. Yo te escucho bien, entonces. Listo. No, yo creo que eres tú entonces. Ups. Listo, entonces miren acá, como yo les decía, entonces,
Esta sonda en su parte distal tiene un baloncito, ¿sí? Que se puede llenar de aire, pero preferiblemente se debe llenar de solución salina, ¿sí? Y va a permitir justamente lo que nos decía Vero, que la sonda se ancle, o sea, que no se salga, que por más que se tire, no pueda salir por acá, pues porque es más grande que el cuello vesical. Profe, ahí, por ejemplo, pues a mí me enseñaron de que no es bueno llenarla con solución salina porque se cristaliza, entonces es bueno con agua destilada, Bueno, porque o si no, tú para sabes, sacarlo, pues va tú a ser más complejo y va a causar un trauma uretral. listo, tú sabes más que yo de eso, te creo. Si te dijeron que con agua destilada, yo ahí no te peleo ni 5, porque yo realmente de eso no sé mucho. Listo, pero bueno, se llena de líquido. ¿Sí? Bien. Entonces miren que esta sonda Foley, por ejemplo, es una sonda Foley de 2 vías, en la cual esta vía más grande es justamente la que se va a comunicar con este tubo. Miren que aquí este tubo tiene unos agujeritos que van a permitir justamente que salga la orina, ¿sí? Y va a salir por acá. Por este otro tubito que tiene como un taponcito, vean que tiene aquí como un sellador, uno pone aquí la jeringa y va a insuflar lo que sea que le vaya a meter, aire o líquido, y cuando uno deja de pasar, este taponcito se devuelve y bloquea. Hay una sonda Foley de 3 vías, que la utilizamos en qué, Vero. Para irrigar la vejiga cuando Exactamente, después de un posoperatorio o algo así que esté exactamente. sangrando y que haya Por como, ejemplo, digamos, que lavarla. exactamente. Entonces, por ejemplo, un paciente que le hagamos una prostatectomía, que quedan sangrando bastante en la vía urinaria, para evitar que la vía urinaria se nos llene de trombos y se nos coagule, entonces les estamos infundiendo constantemente líquido por esta otra vía, ¿sí? Para que no se formen coágulos y esté saliendo constantemente líquido sanguinolento. Listo, esa es una de las sondas. ¿Cuál otra sonda hay disponible? La Nelaton, que es La para sonda evacuar. Nelaton. Exactamente. Entonces, una sonda Nelaton que es un poquito más rígida, ¿sí? Que básicamente se nos va a servir es cuando necesitamos evacuar la vejiga o, por ejemplo, cuando necesitamos tomar una muestra de orina para un examen. Pregunta: ¿aquí en la vejiga deberíamos encontrar bacterias, sí o no? No, es un campo estéril. Exactamente, la vejiga es un campo estéril, o sea que si yo necesito saber si una mujer tiene una infección urinaria sí o no, y que necesito estar seguro, ¿será que tomar una muestra ocasional es una buena alternativa? No, porque se me va a contaminar con el meato urinario y con partes de la uretra, entonces por eso tiene que ser con una sonda evacuante. Exactamente, entonces, en teoría, chicos, todos los parciales de orina de las mujeres deberían ser tomados por sonda, todos, ¿sí? Como es que no lo hacen porque les da pereza. Pero en un hombre sí es mucho más fácil, pues porque no es sino limpiar aquí un pedacito y se puede lograr obtener una muestra aséptica. Pero en las mujeres todas deberían ser, las muestras de orina deberían ser por sonda. Justamente por eso, porque como tiene una uretra tan corta, es fácil que se contamine la muestra. Además porque todo eso está ahí juntico. Recuerden que está la zona de diversión junto con la zona de desagüe. Entonces es facilito que se contamine la muestra. En el hombre, entonces, si uno tiene un traumatismo del pene, ¿cierto? Por ejemplo, tuvo un trauma acá, ¿cierto? Un trauma a horcajadas, táquete, puede ser que se lesione la uretra y eso me puede causar una estenosis uretral, que es un estrechamiento de la luz uretral, ¿sí? Entonces, en estos casos, por ejemplo, también podemos utilizar una sonda vesical para dilatar. Existe una sonda que tiene una punta más dura que se llama una sonda Tiemann. O incluso existe un dispositivo que utilizan los urólogos para dilatar la vía urinaria que se llama un Beniqué, con B. Búsquenlo para que se den cuenta lo que yo sufrí cuando lo vi. Cuando yo vi esa vena, yo, ¡ay, qué horror! Busquen un Beniqué. Listo, un dilatador uretral masculino, eso es una cosa terrible. Listo, pregunta sobre sondeaje uretral. Y obviamente, pues ya saben ustedes qué tractos de la uretra masculina va a recorrer una sonda uretral. ¿Listo? Y hablemos de las hipospadias. Entonces, como habíamos dicho, las hipospadias son una anomalía congénita frecuente que se presenta en el glande, en el cual el orificio externo de la uretra se encuentra en la cara ventral del glande del pene o incluso en el cuerpo del pene. E incluso pueden ubicarse en el periné, en el escroto, o sea, dependiendo de dónde se dio la mala fusión de los pliegues labioescrotales. Labioescrotales no, los pliegues urogenitales, ¿sí? Que son los que me forman esa parte de la uretra. Entonces, donde se dio la mala fusión, se va a ubicar el meato urinario. Si existen las hipospadias y van por debajo, ¿qué será una epispadia?
Que van por arriba. Que va por encima. Exactamente, que no van a estar por debajo de la ubicación normal, sino que van a estar por arriba. Son más raras. Yo, de hecho, nunca he visto una epispadia. He visto varias hipospadias, pero jamás he visto una epispadia. Pero están descritas. ¿Listo? Y para responderle la pregunta a Silvia, entonces encontramos estas dos condiciones, la fimosis y la parafimosis. Entonces, la fimosis es cuando se forma un anillo, ¿cierto? Cuando ese prepucio no es lo suficientemente distendible, no es lo suficientemente elástico para permitir que se descubra completamente el glande, ¿cierto? El glande normalmente se debe descubrir completamente. Entonces, en los hombres en los que esto pasa, se le conoce esta condición como una fimosis, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que como en el prepucio tenemos abundantes glándulas sebáceas que secretan una secreción gaseosa, como grasosa, llamada esmegma, ¿cierto? Si esto se empieza a acumular en el saco prepucial, entonces esto puede producir irritación y mal olor. Esa supuestamente es la justificación que tienen los gringos para hacerle a todo el mundo la circuncisión, que la circuncisión es justamente esa cirugía en la que retiran la porción distal del prepucio, ¿sí? Y dejan descubierto de forma permanente el glande. Ya con eso respondo a tu pregunta, Silvia. Sí, profe, gracias. Ok, muy bien. Profe, Entonces, pero en algunos casos es necesario, o sea, por ejemplo, en la balanitis yo he escuchado que muchas veces pues hacen la circuncisión, pero esa es la única, digamos, tratamiento que hay para la balanitis o hay pero es otros que sí. depende de la causa de la balanitis. Si, por ejemplo, es un niño que hace una balanitis frecuente porque se le acumula mucho esmegma y porque esto no corre bien y no se puede lavar bien, pues entonces, uy, perdón, chicos, pues entonces en ese caso sí va a ser necesaria la circuncisión, pero si es un solo episodio de balanitis, no va a ser necesario, pues, balanitis es la infección, ¿cierto? La inflamación del glande y el surco balano prepucial, eso es una balanitis, ¿listo? Y el prepucio. Entonces va a depender de la causa de la balanitis, ¿cierto? No todos los individuos van a ser balanitis recurrentes, entonces si es una sola vez, pues no vale la pena hacerle una circuncisión por eso. Pero si se hace una balanitis recurrente por una fimosis, pues ahí sí estaría indicado. ¿Listo? Entonces puede ser que el individuo sí logre superar esta barrera y logró correr el pene hacia el prepucio hacia atrás, pero luego la debe volver y Entonces ahí lo que me va a causar es una parafimosis. ¿Cuál creen ustedes que es el problema aquí? Que pueden sufrir una necrosis. Claro, aquí hay un gran edema por acumulación de líquidos, el flujo venoso y arterial se frena, este tejido se empieza a quedar sin oxigenación, hace una necrosis y se muere. Esto es una urgencia quirúrgica, chicos. Una parafimosis es una urgencia quirúrgica, porque si no se puede dañar el pene. Entonces, ¿qué hay que explicarle a las mamás? Y esto es muy común que pase en niños. ¿Qué hay que explicarle a las mamás? No fuerce el penecito del bebé. Córralo hasta donde le dé sin hacerle fuerza y lo limpia con agüita y pare de contar. Él va a ir soltando solito. Si ya esa fimosis es tan intensa que no permite correr nada, descubrir nada del penecito, el glande, ¿cierto? O si le genera abombamiento cuando el niño va a orinar, en esos casos entonces va a ser necesario hacer una circuncisión. Pero para nosotros la circuncisión no es un procedimiento pues que hagamos de rutina, no, no lo es. Profe, Señora, señor. sí señora. Profe, mi sobrino, el papá por el querer que se retrae, pues se echara hacia atrás, le hizo eso. Y imagínese que en el hospital cuando lo llevaron, ni siquiera solo lo mandaron a la casa. No, no, eso es una urgencia quirúrgica. Eso lo tiene que ver cirugía infantil. Pero mi papá en la casa le hizo una maniobra. Él es médico. Le Ah, hizo. bueno, y le logró correr el Sí, porrito. porque que Pero, ya pero estaba, el ya problema, estaba de otro el color. problema de eso, José, es que si le pasó una vez, corre el riesgo de que le pase dos. Sí, eso le dijo él, que tenían que Exacto, hacerle la circuncisión. exactamente. Entonces, si lo logran descorrer, pues bien, en este caso, gracias a Dios se pudo. Pero si no se logra descorrer, toca correr. Perdón, chicos, un segundo.
¿Aló? Listo, entonces queda claro, entonces sí, o sea, si se logra descorrer, pues ya no hay que correr, pero sí igual el niño va a necesitar circuncisión porque obviamente corre el riesgo de que le vuelva a pasar. ¿Queda claro, chicos? ¿Más preguntas, dudas? Profe, que yo estuve durante toda la clase, pero pues cuando me llamaste ahorita no estaba. Listo, no hay problema. Amarulanda. Profe, ¿Sí ¿cómo quieres? Profe, ¿cómo recibe está? Señor. ¿Alguien más iba a preguntar algo? Yo. ¿Cómo saber si pues, tiene una lesión en el ligamento suspensorio del pene? Pues si es una erección recta, pues hacia el frente, Sí. significa que tiene problemas en el ligamento. Pues puede ser que tenga un ligamento más laxo, pero si esa es tu naturaleza, pues no habría mucho problema. Ah, ok. El problema es, o sea, la cosa es cuando de forma voluntaria se hace una sección de ese ligamento. Ok. ¿Listo? Profe, ¿y para qué es lo que Listo. sirvió el benique? Venga, Gina, pregunte. El beniqué es para hacer Sí, dilataciones profe. uretrales en los individuos que tienen estenosis uretral. Pero, o sea, lo estaba viendo, pero no lo entendí. La forma es como... Es como una curva, es para poder, acuérdense que eso está en 3D. Cuando pasamos la uretra peneana y vamos a pasar la uretra intermedia hacia la uretra prostática, hay que hacer una curva. Entonces, por eso el benique trae esa curva. Ah, ya. Porque al Gracias. pasar, eso es una mierda. Pues yo me imagino esa vaina y, uy, qué horror. Pues a mí me hicieron una cistoscopia y me pareció la cosa más terrible del mundo. Yo pensé que me estaban violando y no me dieron ni un piquito. No me quiero imaginar esas dilataciones. Profe, y pues no sé si hay alguna diferencia. ¿Es más ancha la uretra del hombre a la de la mujer? Yo creo que sí es un poquito más ancha. No sé qué tanto, pero creo que sí. Mm. ¿Listo? Bueno, chicos, no siendo más, que la felicidad los atropelle. Repasen que no están repasando suficiente, por favor. ¿Listo? Listo, Bueno, profe. pues, Listo, chao, profesor. chao. Muchas gracias. Que estés bien, Chao, chao. gracias.